Entendiendo primero esto, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que la Escritura, como es de inspiración divina, yo debo tener mucho cuidado al interpretarla, porque yo no fui el que escribí el libro, sino fue ¿quién? Dios. Entonces, como el libro es de Dios, mi interpretación tiene que ser basada en la enseñanza y los principios de Dios. ¿Sí está entendiendo? Y ahora esto es muy importante, porque el siguiente capítulo vamos a tratar el problema de los falsos maestros y los falsos profetas. Y uno de los grandes problemas de los falsos maestros y los falsos profetas no es que niegan la Biblia, es que la malinterpretan. Entonces debemos saber cómo interpretar la Biblia. Porque el problema entre la iglesia de nuestros días no es que la iglesia no crea en la inspiración. Casi todos los cristianos creen en la inspiración, y aún las sectas. Los testigos de Jehová creen en la inspiración de la Biblia. Los mormones, aunque tienen otro libro, creen en la inspiración de la Biblia. Los unitarios creen en la inspiración de la Biblia. Los adventistas creen en la inspiración de la Biblia. Entonces, si todos creemos en la inspiración de la Biblia, ¿por qué pensamos doctrinalmente diferente? ¿Dónde está el quiebre? La interpretación. Esa es la palabra clave, hermanos. ¿Cómo interpretamos las Escrituras? Y eso nos genera una gran responsabilidad y una gran advertencia. Ese pasaje es una advertencia. ¿Por qué? Porque si usted es lector de las Escrituras, usted también es un intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted lee las Escrituras, usted las interpreta. ¿Y qué es lo que pasa? Que voluntariamente o involuntariamente yo tengo unas experiencias, yo tengo un paradigma, yo tengo un contexto cultural, y cuando yo leo la Biblia, todo eso afecta la manera como la leo. Y yo soy advertido por ella que yo no la puedo interpretar de una manera humana como yo quiera. ¿Me está entendiendo? Y yo creo, por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 3:15, no vayas, solo lo quiero citar. Dice que Timoteo conocía las Escrituras desde la niñez. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy con plena seguridad que un niño puede conocer las Escrituras y por ellas ser sabios en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús. Una persona indocta. La Biblia no fue escrita para eruditos, hermano. La Biblia no fue escrita para doctores de una universidad, teólogos, PhD. Ella fue escrita para el pueblo, para que el hombre común la entendiera. Ahora, lo que hay que saber es que el hombre común, como un niño, él tiene que tener cuidado cuando él llega a las Escrituras. ¿Para qué? Para no torcerlas. Porque como dice el mismo pasaje, hay un mensaje claro ahí: la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice el pasaje: la Escritura no es de interpretación, ¿qué? Privada. O sea que yo no puedo llegar a la Escritura y asumir que puedo interpretar la Escritura como yo quiero. Sería una ingenuidad, hermano, pensar que yo puedo interpretar la Biblia como yo quiero. Y ese, como decíamos aquel día, si Pedro lo dice más adelante, si quiere leámoslo, capítulo 3, verso 16, nos muestra que existe un gran peligro. No en la Escritura, porque ella no tiene errores, en nuestra lectura, porque nosotros sí cometemos errores. No en la palabra, porque ella es inspirada e infalible, en nosotros que somos humanos, limitados y falibles. Y mire lo que dice ahí Pedro, hablando de las epístolas de Pablo. Dice que hay entre ellas algunas cosas difíciles de entender. Y dice en la mitad del verso: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su perdición. O sea que es un asunto serio, porque Pedro dice que hay algunas personas que leen a Pablo y no lo entienden, porque Pablo habla algunas cosas complejas. Entonces, como no lo entienden, ¿ellos qué hacen?
tuercen las Escrituras. Y al torcerlas, ¿qué causan? Su propia perdición. Entonces puede haber una persona, digamos, sincera, su pastor, el más sincero del mundo. Y él es tan querido y tan amable, pero cuando él viene a la Escritura en su sinceridad, sin entender porque no tiene cierta formación, cierto conocimiento, él llega y tuerce la Escritura, siendo sincero, pero errado. Cuando él enseña sincero, pero errado, torcido, ¿qué efecto traen los que oyen? Perdición. Y eso que estamos hablando de una persona sincera. Piense en una persona que tenga un mal propósito. Piense en una persona que ha visto el cristianismo un método para enriquecerse. Piense en una persona que cuando va a la Biblia está buscando el versículo con el cual le va a esculcar el bolsillo a sus oyentes. Hermano, la Biblia es santa, pero la Biblia da para cualquier cosa, con una mala interpretación. Hoy existe lo que se llama la teología inclusiva. ¿Qué es la teología inclusiva? A raíz de la fuerte ola de la ideología de género y la generación homosexual y promiscua que se está levantando en nuestros días, hay teólogos homosexuales que están reinterpretando la Biblia para acomodar aquellos pasajes que según ellos aprueban la homosexualidad. Entonces, cuando decimos que la Biblia da para cualquier cosa, no es porque la Biblia sea mala, es porque cuando la interpretan los hombres pueden ser tan perversos, hermano. Yo le doy un ejemplo. La Biblia dice que Jesús tenía un discípulo a quien él amaba y que se recostaba en su pecho. Y ellos llegan a decir que esa es una de las relaciones homosexuales que tuvo Jesús. ¿Usted puede entender la horrorosidad de ese concepto? ¿Por qué? Una mala interpretación. No es que la Biblia diga eso, hermano. Pero una mala interpretación puede llegar a un grupo de personas a perderse en el texto. Y las sectas, hermanos, tienen ese color. Mala interpretación de las Escrituras. Y ahora, mire el asunto, póngase a pensar. Además de eso, tenemos algunos obstáculos serios a los cuales tenemos que enfrentarnos cuando leemos las Escrituras. Por ejemplo, la Escritura fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire ese periodo que existió. O sea que ella fue escrita en un periodo donde hubo mucha mudanza cultural, una mudanza filosófica. Y ahora, ese periodo cuando se concluyó, a nuestra época existen casi 2000 años de diferencia. Eso es un abismo histórico tremendo. Tanto que hay palabras que ellos hablan que para su cultura significa una cosa y para nosotros significa totalmente diferente. Nosotros decimos, vamos a ofrecer sacrificios, y el cristiano común piensa cantar unas canciones. ¿O no? Para los escritores del Nuevo Testamento no significaba eso, hermano. ¿Por qué? Porque hay un abismo histórico de casi 2000 años. Además de eso, los cambios culturales, políticos, sociales y aún los religiosos. Además de eso, cuando yo voy a la Escritura, ya fue escrita de diversas maneras. Tenemos una serie de figuras literarias. ¿Usted ha visto? Tenemos poesía, tenemos historia, tenemos profecía, tenemos doctrina. No es lo mismo. Además de eso, tenemos otro abismo. No fue escrita en español, hermano. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces ya nomás la traducción al español genera cierta dificultad. Eso hace que el asunto no sea tan sencillo como nosotros a veces quisiéramos. Entonces ese pasaje de entendiendo primero esto, es porque esta cosa hay que entenderla básicamente. Todo cristiano debería saber esto, hermano. La Escritura no la podemos interpretar de cualquier manera. Ahora, lo que se debería, como dice Pedro, entender primero, muchas veces es lo que los cristianos desconocen.
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, nos entramos a una área muy importante, hermano, el área de la interpretación bíblica. Hermano, esto es toda una ciencia, hasta tiene un nombre en teología, se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación. Bíblica, pues quiere decir de la Biblia, pero eso existe en cualquier texto. ¿Sí? Entonces todo cristiano debería entender que debe tener una buena hermenéutica o una buena interpretación cuando él lee la Biblia. Tanto es que el hermano Gerard Evelyn, él decía lo siguiente: la experiencia de la iglesia en la historia está relacionada a la interpretación de la Escritura en la historia. ¿Cómo así? Según los maestros de la iglesia interpretaron las Escrituras, así fue la iglesia a través de los siglos. Entonces tenemos épocas como las que estudiamos cuando vimos nuestra serie de historia de la iglesia, tan oscuras. ¿Por qué tan oscuras? Porque la interpretación de la Biblia era mala. Y tuvimos una época tan gloriosa de restauración en el cristianismo como la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque los predicadores reformados volvieron a la interpretación sana de la Escritura. Entonces podemos decir con toda claridad, la iglesia es no solamente lo que la Biblia dice, sino la iglesia es en su experiencia, en su dinámica, en su servicio, en su caminar, según la interpretación que la iglesia tiene de la Biblia. Eso es muy serio, hermano. Porque si tenemos un movimiento cristiano o una iglesia cristiana o lo que sea, de iglesias que al ir a la Biblia solo están yendo a la Biblia para buscar los versículos que nos hablan de prosperidad económica, y su interpretación y su enseñanza es esa visión, pues vamos a tener un cristianismo apostatado, codicioso, buscando las cosas terrenales. La iglesia es lo que ella entiende de la palabra. O sea, la iglesia es lo que ella interpreta de la palabra. Por eso es tan importante tener una interpretación sana, hermanos. Por eso es tan importante tener una interpretación clara, entendiendo lo que originalmente la palabra nos decía.